Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, hoy estamos súper contentos que empezamos no solo otro ciclo webinar de nuestras charlas, sino otro año webinar. Así que realmente para mí es un placer. La convocatoria que tenemos es muy grande. Sé que a ustedes les es muy importante, para nosotros también y nos da un gusto enorme poder preparar estos encuentros. Y casi como siempre, la primera charla la tenemos siempre asignada a la doctora Miriam Rosenek, médica clínica, geriatra, infectóloga. Si hay algo más, Miri, decime que me vaya perdido en el medio. Y que bueno, la tenemos hoy a ella para abrir este nuevo ciclo. Recuerden bueno, si ustedes quieren tener el certificado, por favor, aquí abajo en el Zócalo va a aparecer el mail donde ustedes pueden mandar un mensajito para así recibir las preguntas Choice y así obtener el certificado al finalizar este ciclo de 3 charlas. Bueno, sin más, vamos a nuestro tema de hoy sobre la vacunación en el adulto mayor con enfermedad respiratoria crónica. Se acerca la fecha de la vacunación del otoño y así que siempre lo tenemos que refrescar. Así que Miri, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y aquí en la apertura y te escuchamos atentamente. Bueno, hola a todos, gracias Marce, gracias por incluirme siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la vacunación en el adulto mayor que presenta enfermedad respiratoria crónica. Vamos a transitar por estos temas, vamos a hablar un poco de lo que son las alteraciones del paciente con enfermedad respiratoria crónica, los cambios sistémicos que tiene y los efectos sistémicos de la EPOC, las principales causas de morbilidad en estos pacientes, los objetivos del tratamiento y a su vez de la vacunación en adultos mayores. Las vacunas, vamos a dar un par de lineamientos sobre ingeniería vacunal en vacunas mejoradas para adultos mayores, las recomendadas, las nuevas vacunas en el adulto mayor, 2 palabras, porque son cosas de las que hoy se están hablando mucho, no porque específicamente tengan que ver con la EPOC, las coberturas lamentables que tenemos y un par de mensajes para llevar a casa. Estructuralmente, el paciente con EPOC presenta varios cambios y muchos de estos cambios tienen que ver con la morbilidad que presenta en relación a las enfermedades infecciosas, a las que justamente apuntamos a prevenir a través de la vacunación. Tanto en la vía aérea periférica como en la vía aérea central, hay cambios que generan, por un lado, reducción de la luz, tanto desde afuera, engrosando la pared bronquial, generando alteración en las células caliciformes, cambiando las características del epitelio, generando una hiperplasia y un aumento de la producción de moco. Hay destrucción en estadios, digamos, más serios, hay una destrucción de los tabiques alveolares generando el enfisema, hay una pérdida de la elasticidad torácica y finalmente a nivel vascular también el engrosamiento de la pared y del daño del endotelio generan la hipertensión pulmonar. Todo esto hace que el paciente con EPOC tenga una especial tendencia
a enfermar con enfermedades inmunoprevenibles que no solamente, y lo vamos a ver enseguida, afectan la parte respiratoria, sino que generan también consecuencias en otros órganos y sistemas. Y en el fondo, el gran problema de estas enfermedades es la respuesta inflamatoria que es tan difícil de manejar en los adultos mayores, asociado, por supuesto, a la inmunosenescencia, y también en personas con enfermedades crónicas, en este caso la EPOC, también este es uno de los problemas más importantes. Entonces, ¿cómo se ve a nivel sistémico la EPOC? Tienen pérdida de peso y alteraciones nutricionales, tienen trastornos y pérdida de la masa muscular, cosa que también tenemos en los adultos mayores que se fragilizan aún no siendo EPOC, o sea que se suman estos problemas. Pueden tener enfermedades a nivel vascular, como cardiopatía isquémica, se ve, anemia, que muchas veces no condice con los números, pero que tiene que ver con un hematocrito muy elevado y que hoy por ahí está pseudo normalizado y que tiene que ver con el deterioro crónico de estos pacientes, depresión, diabetes, otras enfermedades endocrinológicas, disfunción a nivel renal y disfunción de otros órganos, depresión por la crónica falta de oxígeno y la imposibilidad a la que se ven siendo sometidos en forma progresiva. Y bueno, por supuesto, cáncer de pulmón como una de las consecuencias de todo esto. O Eh, sea, ¿cuál es la idea? Perdón, digo esto no, y lo charlamos. dale, 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 dale. Tener claro que una enfermedad crónica no solo afecta a un órgano. En este caso, la EPOC no solo afecta a nivel respiratorio. Bueno, es espectacular lo que decís porque es bien resorte nuestro del consultorio ambulatorio, de los que somos médicos de cabecera. Porque no tiene solamente es una cuestión que ver con a ver, con qué aerosol vos le vas a indicar, sino con una cuestión sistémica de toda la otra problemática integral que tiene. Y lo que vos decís es exactamente así. Tiene un montón de otras circunstancias que lo hacen más allá de la enfermedad puntual en sí, y eso es un resorte muy, muy clínico, por eso te seguimos escuchando atentamente. Eh, y por otro lado, cómo se imbrican muchos de estos problemas o se suman a el envejecimiento pulmonar normal de cualquier persona. Entonces, es como que eh, un montón de problemas se agregan al envejecimiento normal en pacientes con enfermedad crónica. Acá vemos, este es un trabajo de Brasil, del Centro de Longevidad de Brasil, que vemos las principales causas de morbilidad en los adultos mayores entre los años 2015 y 2019 en distintos países de Latinoamérica. Y en donde estoy señalando las enfermedades, las principales causas de morbilidad en adultos mayores en Argentina, vemos que la primer columna son las patologías circulatorias y la segunda, las patologías respiratorias. Le siguen neoplasia, patologías digestivas y otras, pero es muy importante la morbilidad que genera la enfermedad respiratoria en estos pacientes. Y acá vemos cuáles fueron las principales, siguiendo la misma fuente, vemos cuáles fueron las principales causas de internación en pacientes adultos mayores eh, con morbilidad respiratoria y fueron fundamentalmente la gripe y la neumonía y la enfermedad crónica de la vía aérea inferior. El 60%
de las causas que llevaron a internar a un adulto mayor con patología respiratoria de base fueron enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. Esto es clave, esto es clave a la hora, obviamente, de esta charla. Me dice, ¿cómo voy a prevenir todas estas cuestiones? Porque en general lo que uno ve son las infecciones urinarias, eventualmente ahora tengo un internado con un cuadro de colangitis, pero el que tiene enfermedad respiratoria crónica, la mayor parte de las veces tiene que ver con la cuestión respiratoria que motiva la internación. Entonces eso Tal es cual. un concepto totalmente a resaltar. Entonces, cuando pensamos, ahora vamos un poco a la otra parte. Dijimos que vamos a hablar de vacunación en adultos mayores con enfermedad respiratoria crónica. Y cuando pensamos en los objetivos de la vacunación en los adultos mayores, tenemos que pensar en que en el adulto mayor, y esto es lo más importante, las infecciones, las internaciones consecuentes muchas veces a la infección, llevan a un deterioro que transforma a una persona robusta en una persona frágil y dependiente, en donde hay una cascada, en donde hay medicación, en donde hay efectos adversos de la medicación, en donde hay superposición de distintos medicamentos que terminan generando problemas justamente por la polifarmacia, la hospitalización misma, aun si no tiene complicaciones la hospitalización algún evento intrahospitalario, también la hospitalización transforma y genera que estos pacientes se vayan deteriorando y llegar o volver a la línea de base muchas veces es complicado. Entonces, es muy importante tener en claro que la prevención a través de la vacunación en el adulto mayor no solamente va a prevenir la enfermedad infecciosa de la que estamos hablando, sino toda esta cascada de deterioro que tiene que ver con la instalación de la enfermedad infecciosa. Pero paradójicamente, el paciente o el sujeto que debería estar mejor protegido es el que peor responde a las vacunas. Entonces, hay un montón de estrategias de ingeniería vacunal que buscan generar vacunas que mejoren la respuesta en esta población. Y encima, cómo ayudarlos nosotros, porque la gente, no sé si te pasa a vos, Miri, digo como que está reacia a seguir vacunándose. Entonces tenemos, uy, de nuevo vacunarme, de nuevo, como que ya no quieren saber nada. Y el hecho de tomarse unos minutitos para comentarle la importancia que tiene que ver eso en un léxico totalmente accesible desde ya y mejorar la adherencia, que es otro punto flaco que estamos teniendo hoy por hoy. Sí, después, una de las últimas diapositivas muestra, digamos, el tema de las bajas coberturas vacunales y ahí tenemos que elaborar un montón en tratar de, eh, estoy buscando una palabra que sea mejor que convencer, pero tratar de llegar a la persona que tenemos enfrente para interesarlo desde su salud en todo lo que tiene que ver con prevención, ¿no? Y las Totalmente. vacunas, obviamente, en top 5 en esta cuestión. Cuando vemos acá, estos son los objetivos del tratamiento de la EPOC. Estos objetivos fueron acordados en forma internacional por la GOLD. Y acá yo subrayé los que tienen que ver justamente con vacunas. Los objetivos que ellos plantean son evitar la progresión de la enfermedad. Cuando uno vacuna, evita justamente el deterioro que las enfermedades inmunoprevenibles generan, aliviar los síntomas, ahí tenemos menos que ver, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado general de salud,
la prevención acá fundamental, prevenir y tratar las complicaciones, prevenir complicaciones de la EPOC, que lo más frecuente en cuanto a complicaciones son las complicaciones infecciosas, como lo vimos en el gráfico anterior, prevenir y tratar las exacerbaciones, misma historia, y reducir la mortalidad, que es una consecuencia de todo lo anterior. Entonces, de estos 7 puntos, en varios de ellos, en 5 puntos, está atrás la palabra vacuna. Esto está Ahí está buenísimo para la adherencia, esto está bueno para la adherencia, cómo charlar con el paciente concretamente, qué cosas mejoran. Entonces, te digo porque a mí me pasa todos los días, cuando empiezo a hablar de las vacunas generales, ni que hablar la del COVID, nadie quiere estar, a ver, salen todos volando, están todos cansados, tenemos que hacer un refuerzo de adherencia de la vacuna. Entonces, esto nos sirve como estrategia también. Sí. Algún día podríamos hablar puntualmente de la fatiga vacunal, de cómo trabajar sobre eso, que realmente es un tema que además fue enormemente exacerbado con el tema COVID. Eh, Decíamos que los adultos mayores son los de las poblaciones que más necesitan de la vacuna y las que peor responden, paradójicamente. Entonces acá hay un montón de nuevas estrategias vacunales en cuanto a justamente a la ingeniería vacunal, en donde se apunta o a través de las cuales se apunta a generar una mejor respuesta en los adultos mayores con este envejecimiento del sistema inmune o inmunosenescencia. Y acá tenemos varias estrategias. Estrategia de alta dosis. A partir de este año contamos en nuestro país, por ejemplo, con la vacuna de gripe de alta dosis, que tiene 4 veces la cantidad de antígeno que tiene la dosis de antígeno que tiene la misma vacuna para adultos jóvenes. El entrenamiento del sistema inmune a través de vacunas como por ejemplo, la BCG, que genera una estimulación inespecífica del sistema inmune. Se habla de que muchas otras vacunas tienen que ver también con esto, por ejemplo, la vacuna de la gripe, y que generan como si fuera que van educando al sistema inmune a generar una mejor respuesta con las sucesivas estimulaciones. Los achuvantes, que son sustancias inertes que se agregan al antígeno vacunal, y que sirven para mejorar el reclutamiento de las células del sistema inmune y que consiguen, por lo tanto, una respuesta más robusta. Vacunas que tienen, por ejemplo, esta técnica, la vacuna de herpes zóster. Nuevas plataformas hemos aprendido y hemos conocido con el COVID, con el SARS-CoV-2 en realidad, hemos conocido nuevas plataformas con las plataformas de vector viral, como era la vacuna de AstraZeneca, o la vacuna de ARN mensajero, como son las vacunas de Pfizer o de Moderna para COVID, y que también hay muchas vacunas en ensayos vacunales con estas técnicas que son interesantísimas desde el punto de vista inmunológico y muy interesantes también desde el punto de vista de la fabricación. Y nuevas rutas de administración, por ejemplo, la ruta intradérmica, que es una ruta que, si bien la implementación es un poco más difícil porque necesita de personal más entrenado, pero es una ruta de administración que genera una exquisita respuesta inmune. Así que también en este punto hay un montón de interés en cuanto a generación de mejores vacunas para adultos mayores, que se llaman vacunas mejoradas, digamos, que no es que las otras sean malas, pero que intentan bypassear un poco la inmunosenescencia. Hablábamos de COVID, ¿no? Y recordemos que el COVID sigue vigente, sigue entre nosotros y tenemos que seguir vacunando para COVID. Esto es muy importante. En nuestro país, el Ministerio de Salud
recomienda la vacunación en mayores de 50 años, de cada 6 meses, igual que en inmunocomprometidos. La verdad que es complicado, desde el punto de vista operativo es muy difícil, pero conseguir que las personas entiendan que la vacunación tiene un bien social y no solamente un bien personal, para lograr que lo que hemos conseguido con el COVID, que el virus SARS-CoV-2 esté más o menos tranquilo, que no empeore, que no haga cambios o mutaciones que generen nuevamente mayor internación, mayor gravedad, mayor estrés del sistema de salud, mayor mortalidad, realmente tiene mucho que ver con la vacunación masiva. Y acá vemos, esto es del COVID-Net de los Estados Unidos, los internados entre enero y junio del año pasado, mayores de 65 años, cuáles fueron las causas de base por las que tuvieron que ser internados por COVID. Y vemos que la primera columna, que es la columna en verdecito, es pacientes con enfermedad cardiovascular, y la segunda columna es la columna de personas con enfermedades respiratorias crónicas de base. Y para tener una idea de comparación, esta columna color verde celestón o un verde aturquesado, no sé cómo llamarlo, esos son los inmunocomprometidos, o sea que las personas con enfermedad respiratoria crónica, adultas mayores, tienen más riesgo de internarse por COVID que un inmunocomprometido. Entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta eh, para al momento de recomendar la vacunación y de intensificar el pedido de vacunar. Entonces, ¿cuál es el calendario del adulto mayor al día de hoy? Y el paciente con EPOC vamos a hacer una especial por todo lo que dijimos, vamos a insistir especialmente en esto. Recordar, como cualquier individuo, la vacuna doble adultos o difteria, tétanos, tos convulsa en su reemplazo, una dosis cada 10 años. Hepatitis B, el plan completo. Recordemos que los pacientes que pueden requerir de alta necesidad del sistema de salud, es muy importante que tengan la vacunación de hepatitis B al día. Recordemos que en adultos hay que pedir la serología cuando esto amerita, no en todos, pero en muchos adultos mayores se pide serología antes de vacunar. Y vamos a las vacunas que son fundamentales en esta población, que son COVID, como dijimos, el plan primario, más un refuerzo cada 6 meses. Influenza, una dosis todos los otoños y que debe repetirse anualmente. En este momento tenemos en el país 2 vacunas mejoradas para adultos mayores. Una de ellas solamente va a estar disponible en el sistema público, que es la vacuna adyuvantada, y la otra, que es la vacuna de alta dosis, la vamos a tener disponible en el privado. Prácticamente a fin de marzo ya va a estar disponible esta vacunación. Recordemos la idea de no hablar de campaña de vacunación otoñal. Hablemos de hay que vacunarse todos los otoños. ¿Por qué? Porque si el paciente no se ha vacunado para junio, tiene sentido que se vacune aún en julio o en agosto. ¿Por qué? Porque la influenza muchas veces es impredecible y puede circular durante todo el año, con lo cual es importante mantener a los pacientes en la estimulación de vacunarse, aun si el otoño ha terminado. Las vacunas de neumonía. Al día de hoy en nuestro país tenemos el esquema secuencial de 2 dosis, empezando por la vacuna conjugada y luego la vacuna polisacárida. Pero a partir de la llegada de la nueva vacuna, que es la vacuna conjugada 20 valente,
que va a llegar también seguramente este otoño a nivel público. El ministerio ya se expidió con respecto a esta vacuna y va a estar disponible a nivel público y va a reemplazar a través de una única dosis el esquema secuencial de 2 dosis, haciendo mucho más fácil la adherencia a la vacunación, que era lo que conversábamos recién. Y por último, la vacuna de herpes zóster recombinante, esta no está en calendario, todas las anteriores sí lo están. La vacuna de herpes zóster, los pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de tener complicaciones por el herpes zóster, razón por la cual tienen no solamente por edad, sino también por la presencia de la comorbilidad, la recomendación de vacunación. Recordemos que son 2 dosis separadas por 2 meses entre ellas y que se aplican en forma intramuscular en deltoides. A ver si yo entendí bien. O sea, la nueva de la neumonía va a reemplazar las dos previas. Exactamente. O sea, En se va a tener personas que inicien que el... inicien el tratamiento. Y en los que ya iniciaron, hay que darle, entre comillas, una suerte de refuerzo con esta, en los que ya tenían las dos previas, o no, o se empieza con el que recién está comenzando el esquema de vacunación contra la neumonía. A ver, el paciente que recién empieza va a empezar directamente con esto, empezar y terminar en realidad, directamente con la PSB20. La persona que empezó el esquema hace un año con cualquiera de las dos recibirá una PSB20 como segunda dosis de su esquema secuencial que va a completar. Las personas que tienen alguna comorbilidad que afecte su sistema inmune, o sea, que sean inmunocomprometidos, recibirán al año, o se recomienda que reciban al año de su esquema completado, una nueva dosis, esta vez de PCB20. Y las personas que no siendo inmunocomprometidas hubieran recibido su esquema completo de vacunación secuencial hace 5 años o más, se recomienda también una única dosis de PCB20 para coronar la inmunidad contra la neumonía. Perfecto. Y por último, algo nuevo, algo viejo, algo celeste y algo prestado, vamos a las otras vacunas para tirar un par de ideas nomás. ¿Vacuna de fiebre amarilla en adultos mayores con EPOC? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la vacuna en adultos mayores genera un aumento del riesgo de complicaciones vacunales, razón por la cual la vacuna no se recomienda. Vacuna de dengue en adultos mayores con EPOC, en principio no, porque no tenemos datos en adultos mayores de 60 años de seguridad ni de eficacia de la vacuna, razón por la cual, salvo en casos muy individualizados, hoy por hoy la recomendación de dengue en esta población no. Vacuna de virus sincicial respiratorio, y acá les quiero decir 2 palabritas de esto porque es lo que se viene. Es muy importante, así como habíamos hablado de que para COVID los adultos mayores con EPOC tienen más problemas y más internaciones y más morbilidad que las personas que no presentan EPOC. Esto también pasa tanto para personas adultas mayores con enfermedad vascular o cardiovascular y enfermedad respiratoria crónica. El virus sincicial respiratorio genera mayor morbilidad, mayor internación, mayor mortalidad, mayor necesidad de unidad de terapia intensiva y unidad coronaria. Con lo cual, esta vacuna va a venir realmente a ser una herramienta interesante en estos pacientes. Hay 3 vacunas en danza que están más adelantadas desde el punto de vista de
de la implementación. La vacuna proteica aprobada en nuestro país, bivalente, o sea que es contra la cepa A y la cepa B del virus sincicial respiratorio, ya aprobada por ANMAT, ya se está utilizando en embarazadas a partir de hace unos días, así que esta vacuna ya está aprobada en nuestro país y seguramente en un tiempo será también posible utilizarla en adultos mayores como una única dosis, por lo menos de entrada. Otra vacuna que está cerca de la aprobación es una vacuna proteica adyuvantada, monovalente, del laboratorio GSK, que es muy parecida a la vacuna de Pfizer, pero tiene un adyuvante, como dijimos, que aumenta la respuesta inmune. Esta está muy cerca de ser aprobada y también la vacuna que todavía está en la gatera, digamos, de ARN mensajero del laboratorio Moderna, que es uno de los laboratorios que hizo también vacunas contra COVID, de ARN mensajero, que todavía no tiene aprobación por ANMAT, pero que está realmente muy avanzada esa negociación. Hay otros laboratorios como Sanofi, por ejemplo, que también tienen investigación vacunas de virus sincicial respiratorio. La clínica de la enfermedad es indistinguible de la gripe o del COVID. Y la otra cosa que se viene son las coformulaciones, lo que decíamos antes de la fatiga vacunal, de conseguir que la persona se vacune contra COVID, contra gripe, contra neumonía. Conseguir una vacuna que sea coformulada con las dosis de, como se da en niños, por ejemplo, que en una vacuna tenemos 4 o 6 antígenos de distintos virus o distintas bacterias, realmente es muy útil y esto es una cuestión que se está investigando mucho. Pero a pesar de tener un botiquín de herramientas interesante, las coberturas vacunales son malas. Y esto no solo pasa en nuestro país, la recomendación de OMS es una cobertura de 95%, 90% en algunas vacunas. Y vemos acá en un trabajo que si bien es del 2018, pero es argentino, y acá vemos cómo las coberturas para tétanos, ya sea tétanos solo o difteria tétanos, hepatitis B, influenza y neumococo, realmente en nuestro país, pero también en otros países. Miren ustedes que son Australia, Estados Unidos y distintos países europeos, las coberturas vacunales distan mucho de ese 90-95% que se pretende en la OMS. Y en esta... Igualmente, discúlpame, Miri, igualmente, o sea, nosotros, vos tenías alguna vez alguna diapo nuestra del hospital, como nuestro porcentaje, eh, a ver, decime si es correcto, no estaba por arriba de la media, en el muy por sentido arriba. de la importancia como grupo profesional de trabajo, o sea, que estemos involucrados en el tema de vacunación y eso tiene un impacto a la hora de ver la tasa de vacunación. Entonces ahí la Absolutamente. importancia de esta charla también para reforzarnos nuestra motivación a la hora de vacunar. Exactamente. La indicación médica es lo que puse ahí como conclusión de distintos trabajos que muestran claramente cómo la indicación del médico es importantísima al momento de ver las coberturas vacunales. Si el médico indica la vacuna y el paciente coincide en que él también entiende que la vacuna es importante, la posibilidad de que se vacune es más del 85%. Y al revés, cuando el médico no lo indica la vacuna, menos del 40% van y se vacunan. O sea, es muy importante que el médico tome, y el personal de salud en general,
tome su tiempo para hablar de este tema, que es fácil porque es una vez en el año, no es tan complicado. Esta es otra encuesta que hizo Ministerio también, acá con respecto a solamente dos vacunas, que son la de gripe, no, perdón, solamente la vacuna de gripe, está este dato que vos comentabas recién, que cuando hay una recomendación del personal de salud, la adherencia a la vacunación es del 67% y cuando no se recomienda, menos del 45% va y se vacuna. Entonces es muy importante para mejorar las coberturas, que acá mejoró mucho con respecto a esto de 2022, con respecto a la cobertura de 2018, mejoró mucho neumonía, 40,8%, que es más o menos lo que nosotros tenemos en nuestra encuesta, que ya tiene un par de años, tendríamos que repetirla ahora, pero la realidad es que mejoró bastante la aceptación de neumonía, no así la de gripe, que está en alrededor del 54%, lo cual es bastante poco. Entonces, ¿qué nos llevamos a casa? Las vacunas previenen enfermedades, pero fundamentalmente en adultos mayores estamos previniendo algo que no vemos, y es que el adulto mayor entre en una cascada de deterioro que transforme a esta persona en frágil y dependiente. Las enfermedades inmunoprevenibles no solamente son la enfermedad aguda que vemos, la gripe que tose y estornuda, sino también el empeorar sus cuestiones de base, como el caso de la EPOC, la diabetes, etc. Especialmente las enfermedades respiratorias generan a largo plazo cuestiones que en adultos mayores son muy severas, como por ejemplo las caídas, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Y recordar en todo momento que las vacunas son seguras y son efectivas, o sea, pretenden lograr algo y lo logran, eso se llama efectividad, y no generan daño, eso se llama seguridad. Entonces, esto también hay que ser muy enfático en el momento de la recomendación. Y es fundamental, como dijimos, que el médico esté convencido de querer vacunar al momento de indicar la vacuna. Por lo tanto, las vacunas solo sirven si llegan al brazo de las personas. Así que es muy importante que nos vacunemos y que dediquemos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a vacunar a los pacientes porque el rédito es enorme. Así que les agradezco mucho la invitación a vos, Marce, y ahí está mi mail por si necesitan comunicarse con nosotros, siempre dispuestos. Gracias, Miri. Y también a través de comentarios por YouTube y eso los vamos a ir levantando, todo lo que quieran preguntar. Bueno, Y les espectacular. iremos contestando. Me encantó la charla, Miri, como siempre, muy linda. Es todo un pantallazo donde nos refuerza muchos conceptos que teníamos, pero los que tenemos que sacar a la luz. Por otro lado, las cosas nuevas. Y como siempre, que la adherencia depende de nuestro. Si nosotros estamos convencidos con el tema de la vacunación, vamos a tener más chance de convencer al otro. Y yo en lo personal casi en cada consulta cuando viene, vemos, y se dio la vacuna, y se dio, lo tengo registrado, ¿viste? Pero a veces no lo encontrabas en los registros bien donde estaba, si se vacunó o no se vacunó, pero siempre reforzando, porque siempre había alguna cuestión nueva que tenés que recomendar en el adulto mayor, como muchas veces en otros grupos etarios también. Así que mil gracias. Por favor, manden de nuevo, aquí en el Zócalo va a aparecer el mail para que ustedes nos manden el comentario y así nosotros les mandamos las preguntitas choice y así obtener luego de finalizado este ciclo de 3 charlas el certificado, les mandamos las preguntas choice. Muchísimas gracias y bienvenidos a este nuevo ciclo que este va a ser el quinto, este es el quinto ciclo, el quinto año.
Así que bueno, muchas gracias a todos por seguirnos y a disfrutar el año. Gracias, Miri. Gracias a vos, Marce. Chao a todos. Nos vemos en un nuevo capítulo el lunes próximo que saldrá a las 19 horas. Chau, chau.